Se conocían datos a través de las noticias sobre adultos mayores con casos de VIH. Esto vuelve a sacar el tema del VIH y además la realidad del país respecto a este tema y todo lo que se hace precisamente para poder brindar información, para poder brindar atención y que la población entera esté informada sobre esto. Es por eso que en esta oportunidad el doctor Gonzalo Borda nos acompaña, es responsable de CEDEVIR, para hablarnos de esta situación y además de estos casos que se han dado a conocer, doctor, y que son los que han llamado la atención en las noticias sobre adultos mayores con VIH. Bienvenido, gracias. Gracias, Desiree, por la entrevista. Es cierto, una realidad. Tenemos, por ejemplo, el año pasado 18 adultos mayores de 60 años. O sea que ya han aparecido los bonosoleros, les digo yo, ¿no? O los bonodignidad. Pero esa es nuestra realidad. Ha aumentado en ese número y también tenemos, los grupos etarios siguen siendo los mismos, donde hay mayor actividad sexual entre 20 y 29, donde está la mayoría. De 15 a 35 años usted sigue teniendo el mismo 70% de casos, entonces no varía, digamos, el perfil de la epidemia en ese sentido, solo que ahora nos han aparecido adultos mayores. Se hablaba, ¿no es cierto?, cuando se informaba, cuando las autoridades informaban acerca de esta noticia, decían, bueno, quizás al momento de tener relaciones estas señoras, porque se hablaban de dos mujeres en el caso de la ciudad de La Paz, estas mujeres creyeron que como no hay riesgo a su edad de quedar embarazadas, entonces decidieron utilizar un preservativo, pero en realidad el cuidado es en general, es toda la información que ustedes brindan acerca de cómo prevenir. Así es, la prevención son básicas, ¿no? Está más basada en el uso de un preservativo, ¿no? Pero de ninguna manera se pierden los valores, eso sí que quede claro, ¿no? Correcto. Porque es hasta ofensivo decir que solo el preservativo es lo único, sí, ¿no? Y no es doble moral, es información. Exactamente. No. Informamos una cosa de la realidad de lo que se está viviendo en el país y otra de la información de cuál debería ser. Y esas son las informaciones, no es doble moral, ya, porque el que quiere ya es otra cosa, no estamos juzgando vidas personales, estamos hablando de métodos. Y el método de la fidelidad, pues es un método. Y hay gente joven que está recién casada y se siente ofendida, ¿no es verdad? Si uno no las incluye dentro del método. Entonces, y la abstinencia. Entonces nosotros vemos de que ese es el método, sobre todo básico, el que vemos que en la juventud más predomina, obviamente que es el del preservativo, ¿no? Por la sexualidad que hay ahora, digamos, de manera casual, entonces todas esas cosas hacen de que el joven tiene que estar siempre más preparado y en ese sentido más prevenido en la parte de su responsabilidad sexual, ¿no? ¿Dónde la gente puede recibir la información respecto a esto y además la atención? Una de las consultas que nosotros dábamos es si conocen acerca de la prueba rápida, ¿dónde se la puede realizar? ¿Dónde se recibe información? Bueno, nosotros en Santa Cruz tenemos, el departamento piloto del país, tenemos 40 centros desconcentrados donde reciben una atención completa, diagnóstico, se hace seguimiento al paciente y tratamiento al paciente. Ya, entonces ellos tienen lo mismo que tiene el CEDEVIR, acá lo mismo tienen los médicos y todo lo referente a lo que necesitan, pruebas rápidas, antirretrovirales y todo eso, ¿no? Seguimos con más, estamos con el doctor Gonzalo Borda, el responsable del programa VIH-Sida del CEDES, informándonos acerca de la situación del país respecto al VIH. Doctor, si ustedes tienen consulta, antes de seguir con el doctor, hagan a través de las redes sociales, hagan a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través del SMS, tenemos las líneas habilitadas para que así nosotros con el doctor podamos disipar cada una de sus dudas. Ahora sí, nos hablaba acerca del trabajo que ustedes hacen, dónde han distribuido y cómo se está manejando todo esto. Bien, como le decía, tenemos 40 centros especializados donde hay, por ejemplo, la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, todos los terceros niveles, todos los segundos niveles y varios centros integrales de 24 horas dentro de la ciudad que atienden pacientes con VIH en toda la extensión. ¿La atención es gratuita, Totalmente gratuito, eso que quede claro, nadie puede cobrar una prueba dentro del sistema público, nadie puede cobrar una prueba rápida, nadie puede cobrar un medicamento, porque todo eso son, unos son medicamentos donados y otros comprados ya por el gobierno, pero es exclusivamente para el programa. La ley dice
la ley del VIH, la 3729, que el Estado se hace cargo de la compra de los antirretrovirales. Nosotros como gobernación nos hacemos cargo del tercer nivel y la difusión técnica de todo lo que viene del nivel nacional e internacional, porque perfecto, nosotros no compramos, no fabricamos antirretrovirales. Permítame, voy a leer algunos de los WhatsApp para ver si la gente tiene, ¿cierto?, alguna consulta que es realizarle. Ponemos en pantalla la subida de los porcentajes de VIH en el país son alarmantes, dice. De eso también de una manera cortita quiero que nos diga si esa es la realidad. Los ancianos con VIH deben ser las personas más discriminadas del mundo. No me parece, dice. No se puede discriminar porque es uno de todos nosotros. Haciendo tiene la misma situación que los demás. Ahora, no es una situación alarmante, diría yo, porque si tuviéramos un crecimiento de 2 o 3 casos por uno, es diferente. Quiere decir que si en este año se detectasen 1000 y el próximo año 4000, es grave. Claro. Pero si se detecta 1000 y el otro año otros 1000, 1100, 1050... estamos casi, y en el país estamos en una relación casi así. Obviamente que Santa Cruz sí ha desacelerado, aunque aún tenemos bastante y si nos descuidamos crece la cosa, ¿no? Permítame, vamos a leer más mensajes a ver si usted nos puede ayudar con alguna de las dudas. Para evitar cosas como esta, las autoridades deberían dar cursos de educación sexual. ¿Se dan? Sí, hay instituciones que hemos dado a los maestros para que ellos puedan dar a sus alumnos. Pero yo creo de que para poder llegar al público en general, a todos, no hay mejor que los medios masivos, en este caso la prensa. Lo que estamos haciendo ahorita es educar, que la gente está conociendo. Entonces yo creo de que esto es básico para que la gente no pierda la percepción del riesgo. Cuando no pierde la percepción del riesgo, él se cuida. Claro que sí. Y peor si uno le está informando los métodos, pues no. Perfecto. Entonces, eso es importante. Permítame, antes de despedirlo, quiero yo, algo que entiendo, ¿no es cierto?, las mujeres que están en la época de lactancia y que tienen el VIH, tengo entendido, ¿no es cierto?, que se les pide que no den la lactancia, pero ustedes brindan la leche maternizada. Así es. Nosotros tenemos, el año pasado ha habido 228 casos de mamás con VIH. De los 228, solo 9 niños nacieron positivos. Eso nos da el 4%. Gracias a Dios, hasta el momento, en lo que va del año, no ha nacido ni un niño con VIH de 105 madres. ¿Ya? Pero igual, tenga o no tenga el niño VIH, tiene la mamá que darle leche maternizada, que el programa, esto que quede claro, lo entrega de manera gratuita y da 7 nutrilones por mes hasta los 6 meses, que es la leche maternizada. No tiene nada de especial, es la misma leche que se da a todos. Perfecto. Y los próximos 6 meses, o sea, hasta el año, la leche entera, que le damos un tarro de 2 kilos o 2,5 kilos por mes. Entonces, ese es el compromiso que se le da a todas las mamás y es gratuito y lo puede recibir donde ella estuvo y tuvo su parto. Perfecto, eso necesitaba saber, que la gente se informe. Y en lo que va del año, decía, hasta ahora no ha nacido, en lo que va del año, un niño con VIH y en lo que se conocía el caso solo un 4%, claro, ¿no? En el sistema de salud público. En el sistema de salud público. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos con toda la información. Como siempre, es un placer recibir la información de parte suya. Gracias. Gracias por permitirnos informar a la población y esta es la manera de que la gente lo conozca. Gracias. Gracias. Recordamos nuevamente el tema que estamos tocando en este día, dadas las últimas noticias en diferentes departamentos del país y propiamente hablando de la ciudad de La Paz y de Cochabamba, sobre los adultos mayores a los que se les detectó el VIH. Nosotros planteamos poder conversar de esto con especialistas, con gente que está involucrada en las diferentes áreas del país relacionado, ¿no es cierto?, al VIH y la realidad que se está viviendo en el país acerca del tipo de tratamiento, dónde se pueden hacer las pruebas rápidas, el conocer de que es totalmente gratuito todo el tratamiento que se da y además de qué se trata, cómo andan los porcentajes en el país y muchísimo más. Usted sabe que el VIH no discrimina edad ni sexo. Leemos algunos de los mensajes que nos ha enviado la gente para poder
compartirlos y si hay alguna duda disiparlas con los invitados también que vamos a tener más adelante. Seguimos hablando, nos interesa informarnos completamente, que la información llegue sobre este tema, saber a dónde debemos acudir, saber de los centros que ya están habilitados precisamente para brindar la atención y la información. La mejor prevención es la abstinencia, y lo decía el doctor Borda, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con doble moral, sino de información correcta, y es justamente el mensaje que recibimos hace un momento. Qué buen programa, creo que la mayoría de los adultos mayores se contagian por soledad, nos dice este mensaje. El VIH será la enfermedad que destruirá al mundo, y lastimosamente así pareciera ser, ¿no? Se debe dar clases de educación sexual desde el colegio. Es otro de los planteamientos que daba el doctor Borda acerca de la educación. Los cursos de educación deberían darse en todos los colegios y enseñar a estas personas que estas personas también tienen derechos. El progreso viene acompañado del libertinaje, lastimosamente, y el poco interés en tener el conocimiento de este problema, siempre pensando en a mí no me pasará. Y es por eso que hablamos de esto. No estamos hablando de discriminación ni nada, sino precisamente el VIH no discrimina. El tomar conciencia de que no importa la edad, no importa el estrato social, no importa la raza, no importa nada, absolutamente nada, no discrimina. Los que tienen VIH pueden tener relaciones. Una pregunta, por ejemplo, para poder transmitírsela a los profesionales que nos acompañan. Hasta bien desde las consecuencias se comete errores y en un minuto se pierde mucho. Saludamos a Nelson Valderrama de Red Bull, que está en un contacto telefónico. Bienvenido, enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos una pregunta precisamente de uno de nuestros seguidores sobre los dos casos, ¿no es cierto?, de la ciudad de La Paz y en Cochabamba, también el caso de esta mujer, adultos mayores con VIH. Decía, ¿se puede tener, teniendo VIH, decía esta pregunta, ¿se puede tener relaciones sexuales? Por favor, Nelson, bienvenido, y si puedes resolver, disipar esas dudas para el público. Muy buenos días, gracias por la cobertura. Les habla Nelson Valderrama, de acá desde Tarija. Respondiendo a la pregunta de los seguidores de la radio, del programa, yo como una persona que ha vivido 12 años con VIH, llevo una vida completamente normal, llevo una vida llena de completando los sueños, las metas, y sí, una persona puede tener relaciones sexuales. Una persona que vive con el VIH puede tener relaciones sexuales, puede tener hijos, puede llevar una vida, puede asumir sus derechos sexuales y reproductivos de una manera normal. Siempre, obviamente, lo que nosotros exigimos, utilizar de una manera adecuada el preservativo. Eso para nosotros es fundamental, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema. Las personas que viven con VIH pueden llevar una vida plena, muy de acorde a los cuidados que tiene que tener, y sobre todo, ¿no?, si quieren tener hijos también. Entonces eso ya es una serie de procesos clínicos que se tienen que hacer laboratoriales. Pero sí, no hay ningún problema. Yo le digo a la persona esta que no hay ningún problema. Existen las parejas cero discordantes, que significa que es una persona que vive con VIH y la otra no. Entonces llevan una vida muy normal, utilizando de una manera correcta y adecuada el uso del preservativo o el condón. Además, Nelson, no sé, le pregunto, y además para poder informarnos, y si estoy con la información adecuada, yo también, siendo un buen adherente, se puede llegar, ¿no es cierto?, a unos niveles mínimos del virus en el cuerpo que son hasta imperceptibles en los diferentes exámenes, y eso también permite tener una vida normal. Exactamente, como tú lo dijiste, cuando la persona está con un tratamiento de antirretrovirales y con una situación muy adherente, eso depende de un proceso de laboratorios de una carga viral indetectada y un CD4 arriba de 200, 300, 400, es mínima la probabilidad de transmisión a otra persona, ¿no? Entonces, eso también significa que la persona tiene que cuidarse mucho. La persona que vive con VIH y tiene relaciones sexuales tiene que pensar en ella primero, ¿no?, para no adquirir otras infecciones o una retransmisión, a la que podríamos llamar. Entonces no hay ningún riesgo, como yo le mencionaba hace rato. ¿Sí? Perdón, ¿qué plantean ustedes, no es cierto, en la prevención del VIH, los proyectos que se tienen, la programación que se maneja en general, con información, con atención y demás, para disminuir el índice que se ve en el país?
Bueno, nosotros como institución, como red estamos trabajando coordinadamente con otras instituciones que trabajan con la prevención. Por ejemplo, en la zona de los valles está Vivo en Positivo, en la zona del oriente está la Red Vida y en la zona andina está Azuncami. Ellos también, aparte de trabajar en el fortalecimiento de las personas con VIH, se trabaja de una manera coordinada en la prevención con unidades educativas, población en general, con las trabajadoras sexuales, con la población gay, LGBTs y también con la población de las unidades militares e incluso con los privados de libertad. La prevención es muy importante, nosotros siempre recalcamos eso, ¿no? La decisión la toma cada uno. Entonces, el riesgo de adquirir es cuando existen situaciones de riesgo, comportamientos de riesgo. Entonces, sí, estamos trabajando mucho en la prevención, pero como yo le digo, cada vez hay casos más en diferentes municipios, hay más reportes, es porque realmente la persona no ha asimilado todavía ese grado de compromiso con sus cuidados, su sensibilización en la prevención. ¿Cuáles son los centros que ustedes tienen habilitados como departamento para dar esa información y además la atención que es totalmente gratuita? Exactamente, mire, en Cochabamba está la asociación Vivo en Positivo, que se ocupa de las ciudades de Cochabamba, Tarija y Sucre. También están optando ahora en Santa Cruz, Pando y Beni, conjuntamente con la Red Vida, y en La Paz, Oruro, Potosí, la asociación Azuncami. Ellos trabajan completamente con la prevención primaria y la prevención secundaria, y también haciendo acciones de incidencia política, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres pueden recabar información en sus páginas web, en el internet, y nosotros con gusto como Red Bull vamos a regalarles la información, porque la información es gratis para todos, ¿no? Y bueno, también quería hacer énfasis en algo muy importante que estamos atravesando sobre la situación de los medicamentos. Los medicamentos antirretrovirales que las personas están tomando están siendo financiados por el gobierno. El TEL, sobre todo, ese medicamento, pero hace como un mes ya aproximadamente ha habido un desabastecimiento total en toda Bolivia. Entonces queremos que el Ministerio de Salud asuma esa gestión, haya más interés político para que de una vez se normalice, se regularice en los centros de referencia, en los CEVIRES, en los departamentos de Bolivia, y entreguen de una vez esos medicamentos que es de vital importancia y necesidad para las personas con VIH, el cual obviamente tenemos que tomar día a día. Muchísimas gracias, Nelson, por toda la información de parte de Red Bull, conocer el trabajo que se realiza y además cómo llegan con la información y la atención totalmente gratuita. Gracias también a la gente que sigue participando sobre este tema. Cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga sobre este tema, para eso estamos tocándolo, justamente para poder disiparnos todo y estar bien informados sobre la realidad del VIH en el país.